Estamos ya casi listos, estamos checando nada más la conexión con Facebook. Un segundo, por favor. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos. Ya falta un par de minutitos para iniciar nuestro cuarto episodio de Signos del Arte. Ahorita pues ya vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Y pues yo la verdad estoy muy contento nuevamente de verlas. Muchas gracias, Almita, Claudia. Ya pronto. Un placer, querido. Carlos nos está viendo ya, que se están conectando. Y solo un minuto más para iniciar. Pues muy bien, ya estamos ahora sí en vivo. Muchas gracias nuevamente. Aquí en Signos del Arte para una sesión más. Almita, por favor, si te presentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Alma García Orihuela. Estoy muy feliz de verlos esta noche en nuestro cuarto episodio de Signos del Arte. Soy Alma García Orihuela, mercadóloga, comunicóloga y consultora y comunicadora del modelo de semiología de la vida cotidiana. Buenas noches. Buenas noches, Almita. Claudia, por favor. No te alcanzamos a escuchar, Claudia. Un poquito de problemas técnicos. Buenas noches, soy Clara Pérez Villana, soy consteladora familiar, terapeuta Reiki y musicoterapeuta. Un placer estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Su servidor, Guillermo Villasana, también estudié semiología, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, ingeniero en sistemas electrónicos y escritor. Bienvenidos. El día de hoy estaremos viendo el capítulo con respecto a teatro musical. La obra que estaremos viendo es Cats, donde alguna vez has explorado esta magia de conjurar la actuación, el canto y el baile para expresar de una idea distinta lo que es el canto, el baile y las artes. Cats, de Andrew Lloyd Webber. ¿Y sabes qué es la perspectiva vital? Dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, se indica que todos los seres humanos contamos con un énfasis racional, emocional o motriz. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? Esta noche te vamos a invitar a que tú te puedas analizar y puedas conocer estos énfasis a través de los personajes de Cats. Claudia. Claro que sí. Gracias, Guillermo. Va a ser muy interesante porque pues hemos escuchado mucho de esta obra de Cats, pero vamos a precisamente analizarla toda desde el aspecto técnico. Les tengo que comentar que la música fue escrita por Andrew Lloyd Webber, como decías, Guillermo. Él nació el 22 de marzo de 1948. Aparte de ser compositor, pues es empresario, es inglés, de teatro musical principalmente, y tiene un amplio repertorio de composiciones. Varias de sus canciones han sido padres. Por ejemplo, Claudia, estamos teniendo un poco de problemas. Él escribió la música de la noche y todo lo que te pidan para ahora. Un favor, Claudia, fíjate que si lo podrías repetir, por favor. Estamos teniendo un poco de problemas con Claudia, una disculpa.
así pasa con la tecnología. Muchísimas gracias por su comprensión. Y Claudia, una disculpa, por favor, si pudieras repetirlo. Fíjate que hay un poco de intermitencia en tu audio y video. Voy. Claro, con mucho gusto. A ver si... Aquí estoy. Ya, muchísimo mejor. Ok, muchísimo mejor. Bueno, ahora sí que, como decimos en danza, nos vamos desde arriba. ¿Ok? Perfecto, adelante. Muy bien. Bueno, les comentaba que esta puesta en escena fue hecha por Andrew Lloyd Webber. Él se encargó de la música. Él es compositor, aparte de empresario inglés. Tiene un amplio repertorio, por supuesto, musical. Y les voy a comentar algunas de sus principales obras y de los temas que más han sido puestos, como que más han sido comerciales. Por ejemplo, está la canción de, muchos la deben de conocer, La música de la noche, del Fantasma de la Ópera, o Todo lo que te pido, No sé amarlo, de Jesucristo Superestrella, No llores por mi Argentina, de Evita, y Cualquier sueño puede ser posible, de José el Soñador. Y por supuesto, de la que vamos a hablar ampliamente, Memory, de Cats. Entonces va a estar muy interesante porque The New York Times se refirió a él como el compositor más exitoso comercialmente de la historia de estas puestas en escena, de este tipo de puestas en escena, porque no a todo el mundo le gustan los musicales. Y también se le clasificó como la persona que reinventó el género por sí mismo de las óperas musicales, que de eso precisamente vamos a hablar. Cats es una ópera musical y los poemas son tomados de T.S. Eliot, o sea, las canciones son de él, de Trevor Nunn y de Richard Stinglow, y está basada en la colección de poemas humorísticos y fantasiosos del libro de los gatos prácticos. Tiene varias traducciones, pero básicamente es de los gatos prácticos, habilidosos, del viejo, es decir, del Old Possum, por T.S. Eliot. Es muy importante este programa para nosotros porque es el 11 de mayo, les comentaba que Cats cumplió 40 años. Fue estrenada en New London Theatre de Londres y un año después fue estrenada en Broadway en Winter Garden. Por supuesto que ha tenido diversas producciones a nivel mundial. Cada país lo matiza, eso es muy lindo, cada país lo matiza. Si logran ver la versión mexicana, en un momento más Guillermo la comparte el link, porque ahí nos va hablando precisamente de cada cultura del país, de la moda que esté en ese momento, de la tradición, y vamos dándonos cuenta de cómo está integrada, qué intención le ponen a esta obra. Y por supuesto, para mí significa muchísimo esta obra porque de manera amateur yo bailé Cats cuando estaba en la prepa, hace 30 años, hace poquito, y es muy significativo también porque esta producción es la más longeva de las obras de teatro musical. Por ejemplo, en Londres estuvo 21 años con casi 9,000 representaciones, mientras que en Broadway estuvo durante 18 años con cerca de 7,500 representaciones, y convierte a Cats en la obra de mayor permanencia en cartelera. Y obviamente desde entonces Cats ha sido revivida. Después, Cats es una garantía de taquilla, siempre. Y algo muy importante de que rompe la cuarta pared. Si ustedes llegaron a ir a ver la obra de teatro, se van metiendo estos gatitos entre nosotros, percibir la textura del vestuario, el olor del maquillaje, su respiración, vaya, su energía. Los que hayan tenido oportunidad de hacerlo, pues son muy afortunados. Básicamente la obra está... Sí, pues sí, es muy interesante, Claudia. De hecho, como bien dices, fue estrenada en 1981 y pues Alma, ¿qué nos dices? ¿Por qué consideras que esto es relevante? Efectivamente, mira, yo creo que esto es muy relevante desde el punto de vista en el que cada gato es diferente. Es una historia en la que podemos ir convergiendo
cada una de las personalidades de estos gatos y nos van contando una historia desde la óptica de cada quien. Esta historia va a converger y va a unirnos dentro de un grupo de los gatos gélicos. ¿Y qué significan los gatos gélicos? Los gatos gélicos es una contracción de angelical. Entonces, esta es una situación en la que puede suceder en cualquier lado. Puede suceder en una calle, en un basurero, en este caso en un escenario, pero nos puede ir diciendo cómo se van creando estos grupos, cómo se van haciendo estos pequeños grupitos o pequeños nuevos módulos en los que la gente va perteneciendo, en este caso los gatos. Pero a mí me gustaría rescatar muchísimo cómo cada gato tiene su personalidad y cada individuo va a ir aportando lo mejor a este grupo de gatos gélicos. Es muy padre lo que dices, porque de hecho también es sumamente relevante el sentido de pertenencia, cómo ese sentido de pertenencia a nivel individual es algo que impacta del grupo hacia el individuo y ese grupo cómo te va a apoyar. Y de hecho, este sentido de pertenencia, ¿qué es? El sentido de pertenencia es la identificación subjetiva que tiene cada individuo respecto a un grupo, a una organización, a una comunidad, un país, y donde se siente aceptar. Y de hecho es un elemento fundamental para la construcción de las comunidades humanas, lo cual nos permite que un grupo pueda operar de manera conjunta y pueda anteponer de cierta manera, hasta cierto grado, el bienestar colectivo con respecto al bienestar individual de su persona. Y en esta parte, este sentido de pertenencia, si no existe, pues se tiene una disfunción, y eso eso lo vemos también en la obra, cuando hay un personaje llamado Mukabiti, que no, como que no cuadra ahí en ese ambiente, en esa conjunción, y queda excluido. ¿Y cómo se genera este sentido de pertenencia? Pues principalmente se genera de manera natural, donde nosotros como individuos compartimos esos intereses comunes durante un tiempo determinado suficiente como para generar experiencias que forjan lazos y vínculos entre nosotros. Otra manera, pues es por la educación o por el adoctrinamiento, que bueno, ya son otros conceptos y otras maneras de generar este sentido de pertenencia. ¿Y por qué es importante? Porque este sentido de pertenencia ayuda a generar un cierto apoyo, y eso también lo vamos a estar explicando. ¿Y qué significa para uno mismo el tener este sentido de pertenencia? ¿Qué significa para ti tener un grupo, tener una familia, estar en un equipo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pertenecer a un grupo? ¿Cuál es el valor de estar en un grupo? ¿Qué haces tú para pertenecer a un grupo? Porque además pueden ser grupos por una cuestión socioeconómica, deportiva, raza, religión, profesión, aficiones y una gran infinidad de elementos. Ahora, nosotros hemos visto que para desarrollar ese sentido de pertenencia, pues tenemos una parte de motivación a los demás, el alentar, el generar oportunidades. Nuevamente te pregunto, ¿tú qué has hecho para pertenecer a un grupo? ¿Qué tanto te acercas o qué tanto te alejas de él? ¿Te incorporas? ¿Te sientes alienado, es decir, distanciado de él? ¿Qué opinan? Pues yo creo que aquí lo más importante, antes que nada, es un concepto fundamental dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, que es la aceptación plena del principio de realidad. ¿Y qué es esto? Sencillamente recordar que así es. Entonces, oye, una persona es de determinada forma, ok, no la juzgues, primero obsérvala. Y hay que entender que es la aceptación plena del principio de realidad. Así es. Lo fundamental es aceptar que las cosas son como son.
Posteriormente puedes ir haciendo ajustes y puedes ir encontrando los mecanismos que se van a ir adaptando mejor a ti. Pero lo fundamental es no quejarte, no tratar de cambiar las cosas, pero tener esta conciencia de que las cosas así son, por alguna razón. Y entonces, si yo quiero pertenecer a un grupo, primero tengo que entender de qué se trata. Y en el caso de los gatos gélicos, entender que cada uno es su propio ser y que esa personalidad va a ir aportando algo al teorema de grupo. Así es, y precisamente en esta variedad de los grupos, como bien dice Salmita, está nuestra riqueza, porque son diferentes incluso entre ellos, pero también hace énfasis en la diferencia entre los gatos y cómo se llevan los gatos con los humanos. Entonces eso nos va a enriquecer a todos, nos va a abrir el contexto, el panorama, y sobre todo qué es esta búsqueda, es esta temática principal de la obra, que está ambientada, recordemos, en un barrio, como bien decías, y que el tema principal es de que va a llegar la noche en la que los gatos van a escoger quién va a renacer en una nueva existencia. A medida que transcurre el musical, nos vamos a enterar de qué gato va a ser el gato angelical y vamos conociendo, como ustedes dicen, eh, a cada uno de ellos, pero nosotros lo vamos a abordar desde un punto de vista semiológico. Muy bien. Porque incluso cada gato tiene un maquillaje especial, tiene un vestuario distinto que lo diferencia de los otros. Vamos conociendo a cada gato del elenco principal poco a poco y cada uno nos va revelando a través de su poema, a través de su música, a través de ritmos diferentes. Por ejemplo, el tema icónico, el de Grisabela, nos va proyectando cómo es ella. Claro, y mira, antes de que continuemos con el abordaje de cada uno de los personajes, a mí me gustaría rescatar un concepto muy importante para remarcar el tema de los grupos. Entonces, hay un concepto dentro de negocios que es el accountability. ¿Y qué es ser accountable? No es nada más ni nada menos que ser responsable y aceptar plenamente lo que está pasando. Entonces, en ese contexto, retomándolo desde el modelo de semiología, es esta aceptación plena del principio de realidad. Si hoy pertenezco a un grupo o a una organización, tengo que tener esa aceptación plena de que las cosas así son, siendo responsable y siendo muy entendedor de la actitud que estoy mostrando ante ellos. Y me gustaría también mencionar a un autor, Kenji, Jekoi Kenji, que es un colombiano japonés, y él dice, mira, para poder ser exitoso, lo primero que tienes que hacer es dejarte de hacer el pobrecito. Es decir, primero acepta plenamente tu realidad y posteriormente puedes ir haciendo cambios. En ese sentido, ¿qué nos quiere decir esta obra que hoy estamos analizando? Antes de hacerte el pobrecito, antes de decir, es que yo sufro muchísimo, analiza cuáles son tus verdaderos talentos para que así puedas entender qué le puedes aportar a tu grupo, a tu sociedad o a tu organización. Yo creo que puedes aportar bastante, como dice Salmita, primero aceptándote como eres, porque esta temática es muy importante por tantos condicionamientos que tenemos por la familia, por la escuela, por la sociedad. No nos aceptamos como somos. Entonces caemos en juicios, en prejuicios y por supuesto que para el modelo de semiología de la vida cotidiana la aceptación plena es una respuesta fundamental. Y qué hermoso que te puedas convertir en este Jellicle Cat aceptándote a ti mismo. Y una manera tan importante de poderse aceptar es precisamente comprendiendo cómo soy y por qué soy como soy. Y en ese sentido tenemos estos conceptos de la parte genética y cultural que nos conforma como seres humanos, que nosotros en semiología de la vida cotidiana lo vemos como el énfasis genético, esta parte del ADN que se inscribe en nosotros y que nos hace actuar de cierta manera. Y estas actitudes
que muchas veces no somos conscientes, aunque creemos que somos conscientes, las actuamos y las hacemos de una manera tan reactiva, tan repetitiva, tan monótona, que simplemente no nos damos cuenta que el otro puede tener una perspectiva vital totalmente dispar a lo que nosotros pensamos que puede ser. Dispar en muchas maneras. En estas perspectivas vitales que se manejan en semiología de la vida cotidiana, derivadas del énfasis genético, está dividida en 3 perspectivas vitales, que son la perspectiva vital del énfasis genético motriz, la perspectiva vital del énfasis genético emocional y la perspectiva vital del énfasis genético racional. Nuevamente, estos énfasis no vienen de la nada, vienen precisamente de nuestro ADN. ¿Y en dónde se puede observar todo esto? Precisamente se observa en nuestras glándulas, en las glándulas pituitaria anterior, pituitaria posterior y suprarrenales. Ahorita las vamos a ir explicando y cuál está asociada a cada una de ellas y qué tipo de perspectiva se va a generar y cómo eso lo vamos a poder observar en diferentes gatos para que tengan una visión y un ejemplo de cómo los podemos ir identificando y cómo nos podemos ir identificando, porque también eso hace que no tengamos esa comunidad, que no tengamos ese sentido de pertenencia, porque al estar juzgando al otro, al no comprenderlo, de dónde viene, por qué viene, también nos hace que vivamos en una situación totalmente disfuncional. Y precisamente, sí, adelante, y lo vamos a hacer en orden. Como dices, vamos a mencionar los énfasis conforme se van estructurando en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Si me lo permites, Guillermo, Almita, empezamos con el motriz. Por favor. Entonces, como tú bien dices, son estas características innatas de nuestro ser que son ubicadas en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Cuando el esperma es penetrado al óvulo, ahí ya se da toda la magia de nuestra genética, de nuestro código genético. Entonces, vamos a empezar por el motriz. Es esto que se nos facilita en el movimiento, pero también el modelo de semiología incluye la inmovilidad. Está dado principalmente en las hormonas que secretan la glándula suprarrenal, como bien lo decías. Están ubicadas en la parte superior de los riñones y producen hormonas sexuales. También producen cortisol y adrenalina. Estos últimos neurotransmisores colaboran precisamente para la característica principal de este énfasis, que es estas ganas de responder al estrés, esta velocidad, querer tener control de las cosas, porque es parte de nuestra supervivencia, al final de cuentas. Es muy importante. Y en el sentido de Cats, pues obviamente es una obra considerada desafiante porque todo el tiempo están bailando y cantando los actores. La coreógrafa Lane tuvo este toque mágico de incluir casi todo el tiempo al elenco durante toda la obra. Entonces, imagínense el desafío motriz de la obra. Obviamente están entrando y saliendo los actores dentro del mismo escenario, están permanentemente, pero también la danza juega un papel importantísimo en la obra. Y a mí me gustaría ejemplificarlo, como tú bien decías, con Macavity. Macavity, de hecho, le llamaban el Napoleón del crimen. Es como, y hasta el nombre es como muy fuerte. Y obviamente a mí me impresionó mucho porque desde su maquillaje hasta cómo aparece, cómo se quiere imponer, la movilidad que tiene, el tono de voz que tiene, siempre como que se impone. Lejos de él está la emotividad y lejos de él está el raciocinio, pero así es el personaje, son precisamente como dices estos actantes con determinadas características, pero son innatas, cuando los comprendamos de esta manera de que así nací, así soy, y es muy importante, como decía Almita,
aceptarnos, podernos mirar en este espejo interior para aceptarnos tal y como nacimos. Por supuesto, ya después vamos a ver que podemos ir equilibrando estos énfasis. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Clau. Oye, y pues dentro del potencial emocional, el personaje más emblemático y quizás más querido de esta obra es el personaje de Grisabela. ¿Y qué tiene que ver el potencial emocional dentro de este personaje? Yo creo que tiene que ver absolutamente todo, porque desde el título de la canción que canta, que se llama Memory, recuerdo, y dentro de las frases que contiene esta canción es, recuérdame, no es fácil dejarme. Y al final toda la canción habla acerca de un lamento, de todo lo que fue el ayer y que ya no es hoy, de todo lo que viví antes y que hoy ya no tengo. Pero más allá de ello, ¿qué significa este potencial emocional? El potencial emocional es aquel que nos va a permitir deleitarnos, es aquel que nos va a permitir identificar aquellas cosas que nos hacen sentir. Entonces, ¿tú estás sintiendo algo que te gusta, que te agrada, que te hace sentir mejor? Eso es una emoción positiva. Tú estás sintiendo algo que te rechazas, que no te gusta, que te da como cierto miedo o temor. Eso está haciendo que tu ser sea más pequeño. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Moverte en la dirección de aquello que te hace crecer. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Sirven para identificarnos un camino hacia dónde seguir, hacia dónde crecer. Y es muy importante y muy interesante este potencial, porque hay mucha gente que se va al extremo y siente de más, y entonces el resto de los potenciales los deja ahí guangos y medio débiles. Pero, ¿qué pasa cuando realmente tu potencial lo abres y vas haciendo un equilibrio con todos? Entonces, la emoción nos va a ir permitiendo identificar aquello que realmente queremos. Y en ese sentido, tenemos que ir explorando el resto de nuestros potenciales. Memo. Muchas gracias. Y bueno, el otro énfasis que hemos estado hablando es el racional. Estas personas que tienen un énfasis racional están más enfocados a lo que es el análisis, a la responsabilidad, tienen ciertos elementos. Y hablando dentro de la obra, lo podemos ver con este gato, Skimbleshanks, que es el del tren. La canción del tren, donde inclusive esta parte de la responsabilidad se nota sumamente marcada, porque dice, bueno, es que si él no da el pitido, no sale el tren. Él tiene que estar súper pendiente y él está en la responsabilidad de que tiene que salir a la hora que tiene que salir. Y es esta situación donde una persona que es racional busca siempre tener este ámbito hasta un tanto paternalista y tiene también su manera de ver la vida de una manera abstracta, donde se separa de las emociones, se separa de la parte activa, de la parte motriz, y sin embargo, eso no implica que no las tenga. Es muy, muy importante que seamos conscientes que los tres énfasis los tiene toda persona. Todos tenemos elementos del énfasis racional, elementos del énfasis motriz y elementos del énfasis emocional. Lo único es, ¿por qué es énfasis? Porque es el que va a tener mayor carga, es decir, si lo dividimos en porcentajes, haz de cuenta que tuviéramos 60% de racional, 20% de emocional, 25% de emocional y 15% de motriz, o 20 y 20, y se va jugando y se va, y por eso es que estamos hablando de los equilibrios, que es lo que nos va a ir dando. ¿Por qué? Porque como tenemos los tres énfasis, tenemos la parte racional, la parte emocional y la parte motriz dentro de nosotros mismos, porque a final de cuentas son secretadas por hormonas, son parte de nuestro ADN. Lo único es que pues, va a haber más de uno que de otro. Es como si tuviéramos tres colores, tres cubetas. En esas tres cubetas, pues le eché más al verde que al rojo, que al rosa.
Entonces, esa sensación de cada uno de nosotros de que las cosas tienen que ser de una manera, porque es la manera en que yo la estoy viendo. A mí Y me sabes gusta... qué, Guillermo, Ujú. sabes que es muy importante lo que dices, porque solamente tú puedes determinar tu énfasis genético. Hay quienes te miren motriz, hay quienes te miren emocional, hay quienes te miren racional, pero solamente tú lo puedes determinar. Y el modelo de semiología de la vida cotidiana, eh, precisamente Guillermo acaba de desarrollar un test muy enriquecedor. Si nos los puedes compartir, Guillermo, en la parte de los comentarios. Sí, Les claro. hago esta invitación a que entren. Yo en lo personal ya lo hice y yo en lo personal pensé que era de un énfasis y resulté de otro, pero realmente la emoción que me generó fue de paz. Cuando tú te ubicas ya en un lugar para empezar a trabajar, tienes ya esta plataforma, esta base, puedes despegar. Ya no necesitas estar preguntando o estar dependiendo de otras personas. Para ser parte de un grupo, primero tienes que ser tu propio ser, conociéndote, percibiéndote, observando, comprendiendo, decidiendo, pero sobre todo asumiendo tu persona, asumiendo en este caso tu énfasis genético. Y una vez logrado esto, por supuesto que tienes las más profundas razones de ser como eres. ¿Y qué razones más profundas que las genéticas, no, Almita? Sin duda alguna. Aquí lo más importante es que entendamos que no nada más tenemos uno. Lo más importante es que sin duda hay uno que es más fuerte. Pero ¿cómo le hago para realmente ir encontrando estos equilibrios que me van a ir haciendo una persona mucho más íntegra? Entonces, imagínate una persona que puede tomar decisiones certeras, que puede deleitarse con algo y que además tiene la capacidad de moverse en el rumbo de las cosas que le hacen feliz. La realidad es que se convierte en alguien muy pleno y eso es lo que se busca. Claro, la plenitud, no la perfección, porque también a veces nos juzgamos mucho y decimos, no, es que ya tengo toda esta información, ya sé que debo de hacer esto y que debo de hacer aquello. Y cuando nosotros nos empezamos a autoexigir y a empezar a decir, bueno, es que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, también viene esta parte de la autoexigencia y no nos ayuda a poder vislumbrar y poder disfrutar el proceso donde nosotros estamos transformando y podemos hacer esas aceptaciones de ese principio de realidad que estamos hablando. Y en este caso, nuestro principio de realidad es, bueno, tengo esta carga mayor de motriz. Entonces, como soy motriz, tengo que a fuerza tener todo ya equilibrado y ya no me debo de enojar porque a veces los motrices son un poco iracundos, o del racional que es a veces un tanto soberbio, o del emocional que a veces es un tanto pasivo, no se mueve y se juzga y nos juzgamos entre todos. Y volvemos a esta parte del grupo, donde no tenemos al grupo y el grupo empieza a tener una disociación. Algo que me gustó mucho de la película precisamente era en esta parte de la aceptación del otro con el gato Mefistófeles, cuando no está tan seguro de sí mismo y cuando el grupo te apoya, y por eso ese sentido de pertenencia, cuando el grupo te apoya, te ayuda a sacar lo mejor de ti también cuando tienes dudas, porque nosotros como seres gregarios, el hecho de tener este sentido de pertenencia nos ayuda a dar más, a seguir, a continuar, a no desistir. Esa es una de las ventajas de poder pertenecer y de sentir esta vinculación a un grupo. Y en la medida que nosotros vayamos también comprendiendo que este grupo no solo es tu país, no solo es tu familia, no solo es tu comunidad donde vives, sino que es todo el mundo, vamos a poder también seguir creciendo en conjunto como humanidad y en ese sentido poder dar lo mejor de nosotros a cada uno de nosotros.
Y en esta canción de Mefistófeles, donde todo el grupo lo empieza a apoyar, para traer de vuelta a un personaje sumamente importante, Almita. Pues el personaje más importante yo creo que es sin duda alguna Deuteronomio, porque es ese ser en armonía del que estamos hablando, ese ser que ya con toda su experiencia de vida, con su experiencia de muchos años, puede lograr conjuntar su potencial racional, su potencial emocional y su potencial motriz y hacerse muchísimo más pleno. Y muchas veces logramos todo esto solamente con la experiencia, con el hecho de repetir, repetir y repetir. Entonces, es el gato más viejito, todo el mundo le tiene mucha admiración porque es efectivamente alguien que puede soportar a los demás, que les puede compartir a través de la experiencia reflejos y espejos que los demás están buscando. Entonces, este personaje sin duda alguno puede remembrarnos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, y quizás ahí ese sería el secreto de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer el día que estemos viejitos? ¿Cómo me quiero ver cuando yo esté viejita? Y entonces empezar a vivir la vida de esa forma, en verme como un ser muchísimo más feliz, agradable, lúcido y sonriente. Y ahí vamos viendo también este ejercicio de constelaciones familiares. Como dices, Amita, cuando vemos a nuestros ancestros, especialmente con las mujeres, porque las mujeres, por ejemplo, en el caso de nuestras abuelas, cuando engendraron a nuestra mamá, a ella traían toda la carga de nuestros óvulos, nosotras como mujeres. Entonces, por eso es tan importante mirar a los ancestros, a estos sabios, como dices, a este Deuteronomio que convirtió toda esa información, la fue incorporando a su cultura y la convirtió en conocimiento, pero como a través de las experiencias. Sí, como tú dices, tiene un aspecto pacífico, aletargado, respetable, pero la sabiduría es así, es simplemente humilde y está al servicio de los demás, de la comunidad. Y Adelante, bueno, Guillermo. gracias. Y bueno, de hecho, esta parte tan interesante también ¿y cómo lo hizo? ¿A través de qué herramientas? ¿Cómo podemos empezar a tener estos equilibrios para poder llegar a esta paz, a esta tranquilidad? Porque recordemos algo, la rapidez es miedo, la paz es precisamente lo que nos da esta manera de podernos contemplar y poder estar en alegría. Eso, la paz nos da alegría. Y la única manera de poder irnos transformando y de poder ir equilibrándonos son con acciones deliberadas. ¿Y qué es una acción deliberada? Es precisamente estar en el momento presente, estar haciendo las acciones de una manera donde tú te estás observando a ti mismo. Es esta sensación autorreflexiva que a veces dices, no, pues ¿cómo que me voy a estar observando a mí mismo? Sí, sí, efectivamente, es como estoy agarrando mi pluma y estoy siendo consciente de que estoy agarrando mi pluma y estoy escribiendo. ¿Y por qué estoy escribiendo y me estoy cuestionando y lo estoy haciendo? Obviamente, lo que es la conciencia es oscilante, va a estar subiendo y bajando. El punto aquí es que con cada acción deliberada que vamos haciendo de cómo me estoy yo observando, puedo incrementar este elemento donde yo me puedo observar y yo puedo equilibrar y puedo estar haciendo precisamente estos equilibrios. Si yo soy más racional, entonces me enfoco a la parte del movimiento y a la parte de la emoción. Algo que me encantaba escuchar era esta parte para un racional de decir, las emociones no se entienden, se sienten. Aunque parezca absurdo, alguien puede decir, a ver, ¿cómo que pues, las emociones se sienten? Claro, pues se deben de sentir. Bueno, para un racional es muy complicado sentir, porque trata de entender la emoción.
Entonces, como no la entiende, pues la hace como para un lado. Y en ese sentido, es opuesto a un emocional. Y el motriz va a ser opuesto al emocional porque dice, no, a ver, las cosas se tienen que hacer. ¿Cómo que hay que sentirlas? No, 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 hay que hacerlas. Y nuevamente, esta situación que nos genera el hecho de no comprendernos y de que podemos desarrollarlas. Entonces, yo requiero de empaparme con las emociones, sentir las emociones. ¿Y cómo puedes sentir aquí la música? Por eso, Cats, un elemento donde puedes combinar los tres elementos, la parte de la motricidad y de la parte estática, al mismo tiempo con la parte de la emoción y al mismo tiempo con la parte de la racionalidad, al poder estar analizando esta obra. Entonces, aquí ya estamos haciendo un ejercicio consciente, una acción deliberada para poder ir equilibrando nuestros tres énfasis. Almita. ¿Sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Perdón, Almita, este punto que tocas es importantísimo, Guillermo, porque está hablando de la comunicación que tenemos nosotros, de la comunicación interna. Es muy importante. ¿Y cómo podemos comunicarnos internamente? Teniendo contacto con nosotros mismos, pero sobre todo conociéndonos a nosotros mismos. Y es la invitación reiterada que les hacemos. Nosotros como consultores estamos para servirles. Si tienen alguna duda en su énfasis genético, tenemos herramientas de cómo trabajarlo, de cómo desarrollarlos y de cómo equilibrarlos. Precisamente por eso el título de este programa, Una perspectiva vital, porque finalmente vamos a llegar a este ser en armonía que queremos ser, precisamente para generar esta paz tan necesaria y sobre todo indispensable. Adelante, Almita. Claro, mira, a mí lo que más me gusta de este modelo es que puedes llegar a decir, ok, me hace falta subir mi énfasis racional, de acuerdo, pero eso que subiste te va a dar un porcentaje nuevo. Entonces, es tu nuevo porcentaje inicial y entonces nunca terminas de aprender, nunca terminas de llenar tus potenciales, nunca terminas y el límite lo vas marcando tú. Esto es dinámico, no es de, ay, bueno, ya avancé mi potencial racional. No, avanzaste, pero este es tu nuevo punto de inicio. Ahora, ¿hacia dónde vas a ir? Y eso nos va a dar una plenitud impensable. Entonces, esto no se termina, es muy bonito. Claro, porque además a mí me encanta esto de el ADN no implica destino. Simplemente implica que nosotros nos podemos estar transformando. El ADN, de hecho, pues, si vemos desde la parte de la epigenética, ellos también constituyen este elemento donde nosotros le podemos mandar señales a nuestro ADN precisamente para esa modificación. ¿Y cómo mandamos señales a nuestro ADN? Con las acciones deliberadas, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro actuar, a través de un cambio de actitudes. Y este cambio de actitudes tiene que ver precisamente con la manera de cómo me estoy comportando. Y esa manera de comportar, nuevamente, ¿en dónde va a impactar? Va a impactar en mi sentido de pertenencia, en mi comunidad. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo me estoy transformando, esa transformación, ¿para qué es? Para dar lo mejor de mí. Y si yo doy lo mejor de mí, ¿a quién se lo voy a dar? A mi comunidad. Y esa es la parte del servicio, que es la vocación universal, el servicio. Y todos, de una u otra manera, servimos ¿para qué? Para que nuestra familia, nuestra sociedad vaya incrementando y vaya mejorando. Y en la medida que se vaya mejorando, nuevamente se genera este círculo virtuoso donde nosotros vamos a tener esa retroalimentación hacia el individuo. Y así como mencionas la epigenética, Guillermo, también está toda esta gama de herramientas que nos pueden funcionar si las miramos desde una perspectiva vital, precisamente. Quiero tocar el punto de constelaciones familiares, en donde esta herramienta tan amorosa también observa cómo podemos modificar esta genética que tú dices
a través de la visualización de las lealtades ocultas. Si mi papá es diabético, tengo el 50% de ser diabético. No, rompamos esos paradigmas, investiguemos, hagamos énfasis en esta racionalidad que la tenemos ahí, investiguemos, pero sobre todo transformemos estos paradigmas, estas creencias que por supuesto nos generan pensamientos y valores, nos generan una mirada al mundo con nuestra actitud. Ese también es una invitación que hace el modelo de semiología de la vida cotidiana para que transformes esta mirada, pero sobre todo para que te puedas convertir estos nudos que tienes en ti en enlaces significativos. Adelante, Guillermo. Pues sí, esto a qué nos lleva nuevamente al aceptarlo. Y eso nos ayuda a poder transformar, a poder, si no acepto yo de que tengo algún problema o que tengo algún elemento o que soy de alguna manera, no necesariamente tiene que ser un problema, simplemente soy en mi caso, digamos, ¿no? Yo soy racional, entonces yo puedo aceptar que soy racional o que no, o puedo no aceptarlo, y como no lo acepto, entonces, ¿cómo voy a poder cambiarlo si no lo quiero ni siquiera ver? Primero tengo que aceptarlo, tengo que aceptar que tengo esas características, que ni son buenas, ni son malas, ni son problemas, simplemente es una característica en la cual soy más parco, soy más racional, soy esta situación que puedo ser soberbio, y no como algo malo, sino como algo que si no lo observo, si no lo medito, pues no lo voy a poder transformar. O inclusive puede ser algo de esta parte de la responsabilidad como un elemento positivo que me ayuda a mi vida, que es totalmente funcional y que lo puedo seguir desarrollando y tener mayor plenitud, porque ese también es un gran elemento. No se trata nada más de resolver estos problemas y de resolver estas cuestiones negativas, sino que también esto que también son luces, estas cosas que nos ayudan y nos aportan y nos son funcionales, es seguirlas incrementando y que sigan ayudándonos a crecer y tener mayor plenitud. ¿Por qué? Porque si para mí es funcional ser puntual, por ejemplo, pues eso me ayuda a que pueda ser flexible, pero tenga estos elementos que me ayudan a que las acciones que estoy realizando se realicen exactamente en el momento que yo quiero, sin llegar a tener esto que platicamos hace rato de la perfección. Almita. Pues ya vamos en la recta final. Almita, adelante. Y si quieres, Guillermo, damos palabra a nuestra audiencia para ver qué comentarios nos han hecho. Ok, entonces, Almita, adelante. Pues a mí lo que me resta es recordar esta enseñanza del doctor Alfonso Ruiz Soto, en donde él menciona, la plenitud del individuo es la plenitud de la pareja. La plenitud de la pareja es la plenitud de la familia. La plenitud de la familia es la plenitud de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es la plenitud del ente. Y entonces, en este sentido, a mí me gustaría recordar y proponer cómo quieres tú vivir tu vida, cómo quieres tú vivir con tus vínculos más cercanos, con tu pareja, con tu familia, con la sociedad. En ese sentido, en la medida en la que vayas siendo mejor, que te vayas desarrollando desde todos tus potenciales, vas a poder otorgar lo mejor de ti. Y siempre recordémoslo, que el punto es hacerlo con mucho amor. Claro, claro, el amor ante todo. Y de hecho lo podemos identificar. Todas las religiones, ¿a dónde nos llevan? Siempre nos dicen, el amor es la solución. El amor es donde estamos nosotros y es donde está nuestro ser. Y en la medida que nosotros nos compartamos en amor, lo que vamos a recibir es precisamente amor. Sí, de hecho, hay una frase de los Budas que a mí me gusta mucho, que aplica y dice, bueno, tú normalmente cuando quieres, tú te tomas, cuando te enojas, cuando tienes ira, tú
te estás tomando el veneno, pero quieres que el otro se muera. Bueno, de la misma manera pasa con el amor. Si tú das el amor, ¿quién lo está sintiendo? ¿Quién se está tomando el veneno? Nada más que en mi caso es amor. Pues yo soy el que se está tomando el amor. Entonces yo soy el que también lo voy a sentir. Y ahí nos ayuda también como a comprender que lo que yo doy también es lo que yo estoy entregándome a mí para poder comprender que el amor, el que está dando el amor realmente lo está recibiendo. Y bueno, ahorita no tenemos información de nuestros participantes, pero con mucho gusto, Claudia, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar al respecto? Sí, mira, hay algo muy importante que establece el modelo de semiología de la vida cotidiana, es de ir de estado de ánimo a estado de ánimo, nos quita muchísima energía. Cuando podemos establecer, como decías, estos actos deliberados en conciencia, se va a ir la vida muchísimo más comprensible, muchísimo más pacífica, vamos a podernos conocer a nosotros mismos, porque si vamos de estado de ánimo a estado de ánimo, lo único que estamos generando es sufrimiento. Entonces es lo que queremos trascender, el sufrimiento. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Ubicándonos en nuestro énfasis genético, colaborando con nuestros vínculos, haciendo esta cohesión de grupo que mencionábamos, pero sobre todo aceptándonos primero como somos. Anita. Convertirnos en un deuteronomio, ¿por qué no? Se vale, estaría hermoso que en la vida pudiéramos llegar a eso, sino por lo menos percibirnos como una mejor versión de nosotros mismos, que estamos realmente haciendo este trabajo interno, honesto, pero sobre todo pleno para conseguir esta realización. Claro, pues uno de los ejercicios que yo pongo mucho en consulta es cómo le puedo hacer para crecer mi potencial emocional. Y entonces, una de las tareas que yo dejo es, necesito que veas 5 obras de arte y que escojas las que más te gustan, que todos los días las veas, les encuentres algo diferente. Y así el potencial emocional va creciendo. ¿Cómo le hago para crecer el potencial motriz? Ok, necesito que bailes 20 minutos diarios. 20 minutos diarios, mínimo, bailar, ¿no? Y así una semana. Luego la siguiente semana le cambiamos. Pero así se va activando el potencial motriz. ¿Y cómo le hago para activar el potencial racional? Bueno, necesito que leas un capítulo de un libro y que aparte me vayas haciendo un cuadro sinóptico. Y si ya lograste hacer el cuadro sinóptico, ok, necesito que tengas un poco más de capacidad de síntesis. Y así nos vamos. Pero el punto es que no te dejes. El punto es que vayas creciendo y aparte lo disfrutes. Padrísimo. Y bueno, Claudia, no sé si tú tengas ahí algún ejercicio que pudieras compartir a nuestros Claro que auditores. sí, por ejemplo, en el motriz me fijo mucho ahora lo que están haciendo en las clases en línea, que les dicen los profesores, vayan y traigan esto, vayan y traigan otro. Entonces, estar preparado para todo, todo el tiempo. También ese es un aforismo de semiología. Por ejemplo, estar preparado para un temblor, hacer estos simulacros es importantísimo en el énfasis motriz porque voy a tener esta capacidad de mover, pero sobre todo esta capacidad de servir. En el emocional me gusta muchísimo poner música, porque ya ven que con la música es de las bellas artes con la que más rápido conectamos con las emociones. Por supuesto, también en el racional, así como Almita, les doy indicaciones de lectura, pero precisamente me voy a los opuestos. Por ejemplo, si te lees una novela, de repente leer todavía el periódico o alguna revista, generando esta distancia crítica, no me engancho, lo introyecto, lo elaboro
y lo proyecto, hacer una narrativa, porque cuando puedes hacer una narrativa de lo que te pasa, de tu vida cotidiana, precisamente ahí ya tienes una cognición de tu ser, ya llegas al para qué, que es uno de los objetivos principales del énfasis racional. Padrísimo. Bueno, en mi caso yo tengo un ejercicio que me gusta, que es muy simple, muy sencillo, que ubica a los tres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hago? Yo les digo a mis consultantes que cuando estén caminando, empiecen a contar el número de pasos que están dando, que estén sintiendo cómo están dando el paso y además precisamente en esta parte motriz de cómo se están moviendo. Y en algún momento dado, inclusive, que cuando vayan caminando, hagan un movimiento completamente fuera de lo normal de lo que hacen cuando están caminando. Entonces están ejercitando los tres énfasis, el motriz, el emocional y el racional al mismo tiempo, precisamente para irlo equilibrando. Y tienen que estar muy conscientes de sí, de cuando están haciéndolo, porque tienen que estar caminando, pensando, sintiendo, estar en presencia total. Entonces, es un ejercicio un tanto sencillo, pero me gusta mucho porque además luego es hasta divertido porque como tienen que moverse, luego como que la gente, me han dicho de que la gente los ve medio raro, ¿no? Porque ya hicieron un movimiento que no se esperaba, pero ellos lo están haciendo de manera consciente. Es una acción totalmente deliberada y son acciones que pueden ser tan sencillas como eso y nos ayudan también a equilibrar. Los ejemplos que nos da Alma, los ejemplos que nos da Claudia son padrísimos, son ejercicios que nos fortalecen de manera específica a uno. Acá es un ejercicio un poco más sencillo, pero nos está ayudando de una manera integral y es distinto. Y todos estos ejercicios nos ayudan de son de un gran apoyo para hacer los diferentes equilibrios. ¿Por qué? Porque si obviamente eres más motriz, ayuda mucho que le metas, ahora sí que le metas más punch al emocional y al racional. O si de plano, si tu énfasis emocional está muy bajo, a lo mejor necesitas no solo la pintura, sino que también estar escuchando música y bailando al mismo tiempo, no sé, entonces ahí eso es muy bonito, muy padre, muy emocionante. Y con eso pues daríamos por cerrada la sesión del día de hoy. Almita, Claudia, siempre es un placer poder compartir con ustedes este espacio, las quiero mucho, es un honor de veras, un honor poder compartir con ustedes. No, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al público por el favor de su atención y muchas gracias por permitirnos hacer este programa que es para ustedes. Muchísimas gracias, bonita noche a todos. Ojalá puedan ver Cats, está interesantísimo y sobre todo la versión de la película también es muy, muy linda, mística, muy interesante, muy bien hecha. Que pasen bonita noche. Gracias, Guillermo. Gracias, Almita, por su compañía, queridos todos. Bonita noche Bye. y gracias, muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Carlos, bye y todos los demás. Muchas gracias.